Los traumas ante Dios. Cita bíblica Isaías 41:10. Dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Bueno, aquí vemos cómo Dios le está diciendo al pueblo de Israel que está en el exilio, que está pasando un mal rato, 70 años, y cómo Dios, a pesar de que los envía mal, temerosos, Dios desde Israel les está diciendo: no tengas miedo. Y es que qué fácil es decir, ¿verdad? No tener miedo. Porque de no tener miedo a sentir el miedo, a palpar el miedo, es complicado. Pero todavía sigue el profeta y nos dice: porque yo estoy contigo. Y es lo que muchas veces necesitamos entender. ¿Recuerdan hace tiempo que yo aquí les puse un muñequito, el tetragramatón, el Yud Hei Bab Hei, que en forma de muñeco, y a un minitú chiquitito? Y cómo el pecado, o Satanás, los demonios, las tentaciones eran minúsculas. ¿Sí recuerdan esa imagen? Y cómo entonces Dios dice: no tengas miedo. ¿Pero por qué no tienes que tener miedo? Porque yo estoy contigo. Y todavía dice: no te desalientes, no te desinfles, no entres en un estado depresivo. Y si bien Dios sabe por lo que estamos pasando, Dios sabe por el pie que cojeamos, Él aún a pesar de eso no le toma esa importancia. Y no porque tenga consideración, sino porque dice, y porque Él sabe que ese miedo, que ese temor, que esa ansiedad puede desaparecer y va a desaparecer. Pero ¿qué es lo que Dios busca? Que tú des el paso. Y no es que se trate de decir: no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No. Se trata de que a pesar de que tengas miedo, des el primer paso. ¿Cómo un alcohólico inicia su proceso de recuperación? No tan solo un alcohólico, un drogadicto, un neurótico. ¿Cómo inicia su proceso? ¿Cuál es el primer paso? Aceptar que está enfermo. Es el primer paso. Número 2, busca la forma, busca una alternativa para poder entonces iniciar su recuperación. ¿Sabe que está malo? Sí. ¿Sabe que puede caer? Sí. Pero da el primer paso. Quiero ser libre. No quiero tener miedo. Y todavía dice Dios: no te desalientes, porque yo soy tu Dios, yo soy tu juez. Yo dictamino si te viene o no te viene el problema. Es lo que hace un juez. ¿Alguien alguna vez ha estado en un juzgado? ¿O alguien alguna vez ha visto películas de juicio? El viejito que tiene como una batita y un mazo, un marro. ¡Pah! ¿Qué autoridad tiene él? Toda. Y lo que dice, se hace. Entonces quiero que entiendas que cuando Dios se pone esa batita y ese mazo de justicia, si te dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, es porque se va a hacer, es porque está. No es un tal vez, un quién sabe, un puede ser. No, dice: estoy. Pero da el primer paso. ¿Cómo conquistaron la tierra de Canaán los hebreos? Abriendo el mar. Fue el primer paso, creyéndole a Dios. ¿Cómo conquistó el Señor la muerte? Muriendo en una cruz. ¿Cómo salimos de nuestra depresión, de nuestras ansiedades? Dando el primer paso.
Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha. Todavía dice que esa mano es victoriosa. O sea, no es cualquier mano. Es una mano que ya trae victoria. Bien, entonces se llama trauma algunos sucesos que provocan un sufrimiento profundo. Es un trauma, un sufrimiento profundo y que tiene una duración larga. Es una situación que está fuera de control y que puede provocar trastornos mentales o conducir a la muerte. Su recuperación puede ser lenta y con caídas frecuentes. Ahí vemos a los borrachitos, por ejemplo, o a los drogadictos. Las personas bien pueden olvidar los traumas, pero su corazón, ojo, no. Y pueden activarse en un momento similar al trauma. Esto puede afectarnos a nosotros y hacer daño a nuestros seres queridos. Fíjate. Si yo sufrí una violación de niño, lo que voy a hacer es sentir una repulsión, un odio, ya sea al sexo, o a un hombre, o a una mujer. ¿Por qué? Por el trauma, porque mi espacio personal fue violado. Lo mismo es, si a mí me llenaron de golpes en mi familia, por mi mamá o mi papá, ¿qué va a ocurrir después de que sea grande? O en el transcurso de la vida. O se vuelve violento, o se vuelve una persona sumisa. Entonces, el trauma son sucesos que provocan un sufrimiento muy profundo. Es algo que todavía no se puede superar. Pero cuando tú empiezas a practicar paciencia, cuando empiezas a practicar ciertas herramientas, cuando le pides ayuda a Dios, lo superas. Pero cuando lo sepultas, no se puede hacer nada. Y vamos a lo siguiente. Síntomas del trauma. ¿Qué sintomatología hay? Hay ansiedad, hay depresión, hay pánico, miedo intenso, hay ira, recuerdos recurrentes. Cuando han escuchado a personas que siempre sacan el mismo tema una y otra, de sufrimiento y de sufrimiento y de sufrimiento y de sufrimiento. ¿Se han escuchado? Es que a mí, mi papá, mi mamá, mis hermanos, bla, 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 me hicieron y así, así, así. Y es como que el tema recurrente. ¿Por qué? Porque lo está recordando, lo está viviendo, lo está experimentando. Ajá, sí. ¿Y por qué? Porque no tiene las herramientas suficientes para poder salirse. Ah, sí. Ajá, por eso les dije. Ajá, por eso les puse en la diapositiva anterior que puede tener caídas recurrentes. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil salir de un trauma. ¿Y qué más tenemos? Hay una pérdida del control. Y eso es un acto normal. ¿Por qué? Porque yo sufrí. Por eso decía, incluso si yo fui violado, o si sufrí X cosa que me dejó traumado, o una herida, o una huella emocional, pues va a ser complicado que sane. Pero ¿qué más tenemos? Hay una indefensión, que la persona es indefensa ante una situación, ante el trauma. ¿Qué más? Una sensación de soledad y problemas relacionales. La persona se aísla, la persona se retrae, la persona no habla, casi no comunica nada. Entonces los síntomas de un trauma. Tipos de trauma. Por invasión, ahí me equivoqué. Por invasión, es decir, que hay un exceso de algo y tenemos una invasión emocional. La persona se siente criticada, culpada y señalada, sea verbal o en secreto. Eres un tonto, eres una tonta, no sirves para nada, no sabes hacer nada. ¿Y cómo va a crecer el chamaco o la chamaca?
miedoso, temeroso. Y cuando sea grande, es que no sé hacerlo. Ujú. Exacto. Ahí está. ¿Sí? Ejemplo, ¿han escuchado la historia del elefante encadenado? Un elefante chiquito, para poderlo amaestrar, le atan una pata a una estaca o a una silla, a una mesa, estando chiquito. Entonces el elefantito pues empieza a tratar de zafarse, pero viendo que ya no puede y que nunca va a poder, pues dice, pues ya no puedo, ya no le intento porque me lastimo, ya no puedo porque me causa ansiedad. ¿Y qué va a pasar? El elefante va a empezar a crecer y muchas veces el elefante ya no tiene los grilletes. ¿Por qué? Porque ya está encadenado acá. A pesar de que ya no tiene el grillete, a pesar de que tiene la fuerza para poder quitar la estaca, a pesar de que ya no se puede hacer daño físicamente, él se sigue haciendo daño acá. Fíjate. Es un animal sumamente inmenso, con mucha fuerza. Es un esclavo de sus pensamientos. Es un trauma. Por eso dice Dios, no temas. ¿Por qué? Porque el momento de que yo temo, estoy haciéndome un esclavo de mis pensamientos. Fíjate. ¿Qué más tenemos? Entonces, con una invasión emocional, no sirves, es que es tu culpa, es que se fue por tu culpa, etcétera. ¿Qué más tenemos? Una invasión física, le caemos a palos y a pedradas, golpes. Les decía en la mañana, yo no puedo castigar a mi hijo por lo que no ha hecho. No puedo decirle, te estoy pegando porque en 10 años vas a fallar en esto. Yo no puedo hacer eso. Si Dios no lo hizo, yo ¿por qué sí? Y muchas veces decimos, es que yo así aprendí, es que así me enseñaron. Pero no necesariamente quiere decir que vayas a repetir el mismo patrón. Pero se puede repetir el patrón. Hay una invasión sexual, la violación. ¿Qué más? Una invasión espiritual, cuando una persona tiene un espíritu fariseo. Es que eso está mal, no sirve. Eso no agrada a Dios, etc. Cuando una persona se comporta con otra muy religiosa y enfadosa, se cansa de Dios. Ya no quiere conocer de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de estarle inculcando cosas espirituales, le están inculcando cosas religiosas. Ajá, sí está entiendo la expresión. Entonces yo una vez les dije, yo una vez les dije en una prédica que la iglesia es un hospital. Es un hospital donde las personas vienen a sanar, pero también vienen a hacerse chequeo médico, para ver cómo están. Estoy malo de esto, ok, vengo a sanarme, pero ya estoy sano, entonces ¿qué hago? Me checo cómo estoy. ¿Qué más encontramos? Tipos de trauma, de abandono. Por abandono encontramos que fue una falta de amor, de protección, de importancia y de respaldo. Hay padres que están ahí, pero no están ahí. Hay padres que no educan a sus hijos, que tienen a los hijos, pero que no educan a los hijos. Padre o madre. O que le dicen, pues sale como quieras. ¿Qué más? Abandono emocional. Es cuando no se expresa el amor, cuando no hay una nutrición, no hay afirmaciones, puede generar soledad o amargura. Está bien, campeón, lo hiciste bien, aunque sea una porquería. Pero ¿cuál es la intención? Darle seguridad. Volvemos, si empezamos a criticar a una persona y a señalarle los defectos, esa persona se marchita. ¿Para qué vino Jesús? Para que tuviéramos vida y vida en
abundancia. ¿Qué más? Un abandono físico, cuando no hay ropa, no hay alimento, no hay abrazos, cuando no hay un refugio, cuando no hay mimos, o cuando no hay caricias. Así podemos abandonar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros padres, etc. Y luego uno anda preguntando, ¿qué tienes? ¿Qué más? Un abandono sexual. Ojo, cuando no hay una educación sexual. Por lo general el padre no habla claro de este tema. Deja al hijo a su suerte. El trauma te desconectará del presente y te llevará al momento doloroso. Y es ahí donde dices, es que no puedo. Y puede causar frustración, puede causar ira. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces no superamos ese momento, no decidimos brincar el momento, sino que al contrario, tapamos el momento, lo dejamos ahí y nos lo olvidamos. Pero ahí está, no hay una resolución, no hay una sanidad, no hay nada, ahí está el problema. Entonces, el trauma siempre te desconectará del presente y te llevará al momento doloroso y te puede incapacitar. Preguntas. ¿Has tenido algún episodio traumático? 2. ¿Hay algo que me angustie actualmente o algún trauma actualmente? ¿Hay algo que te esté haciendo eso? ¿Que te esté dando lata? ¿Te sientes seguro? ¿Tienes con quién hablar? ¿Qué palabras o hechos te marcaron? ¿Sí? ¿Te marcaron los golpes de tu papá? ¡Tas! Y eso es a lo que voy. Una cosa es que ya los hayamos superado y otra cosa es que estén ahí. Ahí. ¿Sale? Salmo 23, 5, fíjate lo que dice Dios. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, fíjate. David está diciendo que me vas a preparar un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Pero lo que quiero que veas es cómo David está diciendo que en la presencia de los enemigos, en la presencia de los traumas, te está dando un refrigerio. No está diciendo ponle atención a tu enemigo. Está diciendo ponle atención a lo que estoy colocando delante de ti. ¿Cuál es? El banquete. No tan solo es eso. ¿Qué más estoy haciendo? Te estoy poniendo aceite. Te estoy ungiendo como una persona especial, como rey, como alguien importante. Cuando una persona era ungida con aceite, por lo menos en el Antiguo Testamento, implicaba una cosa, que era una persona de un alto valor, llámese rey o sumo sacerdote. ¿Sí? El rey y sumos sacerdotes eran ungidos porque eran personas aptas, capacitadas y preparadas, de mucho valor. Entonces, cuando el Señor prepara una mesa delante de ti, en presencia de tus problemas, de tus angustias, de tus tribulaciones, está diciendo que eres una persona tan especial que no importa si los tienes enfrente, es necesario de que goces de Dios. Eres importante. Más importante que los problemas que tienes enfrente. Fíjate, a ese grado. Primero Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. O sea que no estás ni solo, que el acontecimiento traumático o cualquier problema, no estás atado,
Te está diciendo que hay una salida. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistir. Dios no quiere que luches. Déjale la lucha a Él. Él quiere que, solamente eso, que resistas, que aguantes. Solamente eso es lo que quiere que aguantes. Aguanta hasta que pase, aguanta hasta que pasa. Pero no son cosas sobrenaturales o imposibles. Son cosas que comúnmente suceden. Pero Dios te pide, resiste, aguanta, que sí se puede salir, pero aguanta. Yo les había dicho la semana pasada que hicieran una lista de 10 cosas que les gusta de su persona y 3 de las cuales deben ser rasgos físicos. ¿La hicieron? No, no me digan, a ver, ¿la hicieron sí o no? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Cómo se sintieron con eso? ¿Qué reconocieron con eso? ¿Eh? ¿Qué? O sea, ¿está bien? O sea, el punto es, o sea, yo les había hablado acerca de la depresión porque la depresión en realidad no encuentra algo bueno. El punto es aceptar la realidad, nada más, es lo único, pero también es ver mi autoestima. Ese es el punto. ¿Cuál es mi autoestima? Entonces, en base a esta parte, yo les había dicho que hiciera una lista de 10 cosas, 7 cosas de tu persona. ¿Qué te gusta de tu persona? El cabello, las greñas, las lagañas, no sé. Y 3 rasgos físicos, ¿sí? Etcétera. Entonces, si lo hicieron, ¿cómo se sintieron? ¿Tranquilos? ¿Más relajados? ¿Por qué? Porque te estás percibiendo. Ese es el punto. La percepción. ¿Cómo te está percibiendo Dios? Desde ahí. Ahora, la percepción de Dios es igual a la que tú tienes. Muchas veces es no. Pero ese es el problema, porque Dios ya te percibió de algo y te dice que eres esto, y tú dices, no. Entonces lo que quiero que veamos es cómo nosotros nos estamos autopercibiendo. Obviamente es también ver cómo Dios me está autopercibiendo. Pero yo, ¿cómo me estoy percibiendo a mí? Y en base a eso también se viene la autoestima. Entonces, si no lo han hecho, háganlo. Y si ya lo hicieron, vuélvanlo a hacer otra vez. Así es. Vamos a seguirle. ¿Qué se puede hacer? Bueno, número 1, entender la naturaleza del trauma. De los traumas que ya vimos, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Cuál fue la naturaleza? Me dijeron que era tonto o era tonta. Ok, ahora, con Dios, ¿este trauma sigue igual? Me dijeron que era una inútil. A ver, yo ya estoy con Dios. ¿Le doy esa misma importancia? Ok, tuve una violación. ¿Qué hago? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Todavía hay algo? Como dice la hermana, ¿qué puedo hacer para poder restaurarme? Entonces es entender la naturaleza del trauma, que muchas veces, ojo, no tienes o no se tiene la culpa de esas heridas. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, es que fue tu culpa. Y no es cierto. Pero es un error que muchas veces uno se autopercibe. O le dicen, ¿sí? Y ese es el punto 2. Es el punto 2, expresar sus sentimientos. ¿Qué siento? ¿Qué me hizo sentir? Es que me pegaron mucho. ¿Qué sentí? Ira, enojo, tristeza, abandono, desesperación. ¿Qué pasó cuando mi papá me dejó? O mi mamá. Entonces es sacar esa parte, ese sentimiento. ¿Qué me hizo sentir?
Ojo que no es necesario enfrentar a la persona. Se puede hacer escribiendo, irte al cerro, ya gritarlo, pero el punto es, como dice, sacarlo, expresarlo. 3, saber que se cura. Salmo 103:3 dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Hay algo que no sana el Señor? ¿Hay algo que no sana el Señor? Entonces, eso es lo que muchas veces necesitamos. Pero muchas veces yo debo de abrirme para poder sanar. Y a pesar de que Dios sabe que yo estoy podrido, Dios no puede hacer nada si yo no vengo a Él. Si yo no acudo a Él, es lo que vimos en la mañana con el texto, de que ya cuando Jesús muere, ¿ya todos somos salvos? No, no todos somos salvos. ¿La salvación es para todos? Sí, pero ¿somos ya salvos? No. ¿Hasta qué? Hasta que yo decido. Ajá. Así es, lo mismo es. Yo no voy a ser sanado, no se me va a quitar el trauma hasta que lo saque, hasta que lo enfrente, hasta que dé el primer paso, hasta ese instante, hasta ese momento. Sí, pobre de mí. Sí, y ese es el problema, que tenemos autoconmiseración. Te voy a poner un ejemplo, las personas que piden limosna. Y uno le dice, te pago la cita y los medicamentos. ¿Y qué dicen? Sí, llévame, quiero estar limpio del pie. Algo así dicen, ¿verdad? O dicen, no, money. ¿Por qué? Porque la conmiseración es buena. Se le va a mochar la pata algún día, o tomamos café, una de esas dos. Pero el punto es ese, que generamos tanta conmiseración que desgraciamos nuestro cuerpo. Y es lo que Dios no quiere. Por eso dice, no temas, porque sabe Dios qué pasa cuando uno teme. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos? Quitar eso y sembrar otra cosa. Sembrar lo que Dios ya ha dicho. 4, ¿qué se puede hacer? Saber que obtendré la victoria. Mateo 11:28. Fíjate, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Hasta donde yo sé dar descanso es quitarme la molestia, la mochila y dejarla a un lado. Si yo la quiero tomar después, ese es mi problema. Pero el problema de Dios o el problema de Jesús es que Él nos va a dar descanso. Si queremos agarrar la maleta, la mochila y volvernos a poner, ese ya es nuestro asunto. Lo que Dios quiere es darnos descanso. Y todavía dice, yo vengo para darles vida y vida en, no dice poquita, no dice una miseria, dice en abundancia, que abunden todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos da descanso. O sea, sí se puede, pero demos el primer paso. Charles Spurgeon dijo, el Señor obtiene a sus mejores soldados en las montañas de la aflicción. Ahí están los mejores soldados. ¿Hemos pasado aflicciones cada uno de nosotros? Sí. ¿Hemos pasado por pruebas? Sí. ¿Hemos pasado por momentos que no son agradables? Sí. Y está en nosotros decidir, Señor, aquí estoy despedazado, pero vengo a ti. O decir muchas gracias, ahí nos vemos. Hay esas dos opciones. Y si vamos a seguirle, a pesar de, el Señor nos va a restaurar, nos va a dirigir, nos va a justificar y nos va a poner en un lugar de honra. Fíjate, le hemos estado cantando
Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol, hace subir al pobre. ¿Para qué? Sentarlo con los príncipes. Fíjate, es lo que hace Dios. Entonces, de lo más feo, de las aflicciones, Dios nos levanta y nos pone en un lugar fijo. Pero por favor, no tengamos miedo, porque yo estoy contigo. Quiere decir que tienes que dar el primer paso. ¿Qué más dice? No te desalientes. Es que ya no puedo, es que ya no sale, es que esto, es que aquello. Cuando dices eso, es un desaliento. Estás sacando aliento, frustración. Dice, no te desalientes. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Porque acá dice, soy tu Dios, soy el juez, soy el que dictamino el final. Soy el que dice si se hace o no se hace, no eres tú. Así, no eres tú, soy yo. ¿Sí? Y todavía dice, te daré fuerzas y no es un tal vez te dé fuerzas, un quién sabe te ayude, no. Te dice, te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Fíjate. Todo eso ya te está dando Dios. Ya lo tienes. ¿Qué es lo que hace falta? Da el primer paso. Agárrate de la promesa. Es lo único. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta. Sí cuesta, claro que sí. Pero otra vez, ¿dónde se forman los mejores soldados? En la aflicción. En la aflicción. Ahí. ¿Por qué? Porque cuando pasamos una aflicción, estamos aprendiendo y podemos bendecir a alguien más, podemos apoyar a alguien más.